Durante años, los aficionados mexicanos al ciclismo se acostumbraron a ver la historia desde lejos. Veían las grandes montañas de Europa, veían a los campeones levantar los brazos, veían a las leyendas escribir páginas inolvidables en el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. Y mientras todo eso ocurría, millones de mexicanos se hacían la misma pregunta: ¿cuándo llegará nuestro momento? ¿Cuándo veremos a uno de los nuestros convertirse en protagonista de esas historias? Hoy esa pregunta empieza a tener respuesta. Y esa respuesta tiene nombre y apellido: Isaac Del Toro. Porque lo que ocurrió en Plateau de Soleson durante los últimos días fue mucho más que un récord. Mucho más que una victoria. Mucho más que una actuación brillante. Fue uno de esos momentos que obligan a todo un país a mirar hacia una misma dirección. Y para entender por qué, primero hay que comprender la magnitud de lo que hizo. Durante años, el récord de Soleison permaneció intacto. Pasaron corredores extraordinarios, escaladores reconocidos, especialistas de montaña, hombres que construyeron carreras enteras alrededor de este tipo de esfuerzos. Y aún así, el registro seguía allí, esperando, resistiendo, como una referencia difícil de alcanzar. Entonces apareció un mexicano de apenas 21 años, y no solamente rompió el récord, lo destruyó por 1 minuto y 34 segundos. Detente un segundo en esa cifra. 1 minuto y 34 segundos. En una subida de este nivel, esa diferencia no parece real. No estamos hablando de una mejora mínima. No estamos hablando de unos pocos metros. Estamos hablando de una actuación capaz de cambiar completamente la conversación. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Porque apenas terminó la etapa, la discusión dejó de ser sobre quién ganó. La discusión empezó a ser sobre Isaac Del Toro. Pero aquí aparece algo todavía más impresionante. Porque la historia habría sido increíble incluso si hubiera llegado en el mejor momento de su temporada. Sin embargo, no fue así. Hace apenas unas semanas, la conversación alrededor del mexicano era completamente distinta. Muchos hablaban de la lesión. Muchos hablaban de la recuperación. Muchos se preguntaban cuánto tiempo necesitaría para volver a encontrar su mejor versión. Era una duda lógica. El ciclismo moderno es brutal. Cada temporada aparecen nuevos talentos. Cada carrera exige más. Cada error se paga caro. Y cuando un corredor se lesiona, recuperar el ritmo nunca es sencillo. Por eso nadie esperaba una respuesta tan contundente. Porque Del Toro no regresó simplemente para competir. Regresó para enviar un mensaje. Y ese mensaje fue imposible de ignorar. Lo interesante es que la verdadera historia comenzó después de cruzar la meta, porque los récords llaman la atención, pero los números explican por qué ocurren, y cuando empezaron a aparecer los datos de rendimiento de aquella subida, muchos analistas entendieron que estaban observando algo especial. Durante mucho tiempo, Isaac Del Toro fue descrito como una promesa, una de las mayores promesas del ciclismo mundial, un talento extraordinario, un corredor destinado a hacer cosas importantes en el futuro. Pero quizás ese sea precisamente el problema. La palabra futuro, porque cada vez parece menos adecuada. Después de Soleison, la pregunta ya no es cuándo llegará Isaac Del Toro a la élite. La pregunta es si ya está allí. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una promesa genera ilusión. Una realidad genera expectativas. Y cuando comienzan las expectativas, empiezan también las grandes responsabilidades. Por eso no sorprende que cada vez más voces importantes dentro del ciclismo estén hablando sobre él. Una de las más llamativas fue la de Johan Bruyneel, un hombre que ha visto de cerca a algunos de los corredores más importantes de las últimas décadas. Alguien que entiende perfectamente cómo identificar talento cuando aparece. Y cuando personas con esa experiencia empiezan a destacar a un corredor tan joven, es imposible no prestar atención, porque el talento puede impresionar. Pero la progresión es lo que realmente entusiasma. Y la progresión de Del Toro parece acelerarse cada vez más. Ahora bien, quizás la pregunta más importante de todas no tiene que ver con Francia, ni con Soleison, ni siquiera con el récord. Tiene que ver con México.
porque detrás de cada actuación extraordinaria existe algo que muchas veces pasa desapercibido: la inspiración. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Miles de niños mexicanos están viendo algo que generaciones anteriores apenas podían imaginar. Están viendo a un corredor mexicano competir contra los mejores del planeta. Están viendo a un mexicano romper récords en Europa. Están viendo a un mexicano convertirse en noticia dentro de uno de los deportes más exigentes del mundo. Eso tiene un valor enorme, porque los grandes cambios en el deporte suelen comenzar así, con una figura capaz de hacer creer a otros que también es posible. Y quizá por eso tanta gente está conectando con esta historia, porque Del Toro no representa únicamente resultados. Representa posibilidades. Representa un nuevo horizonte para el ciclismo mexicano. Representa la idea de que los límites pueden cambiar, y cuanto más crecen sus resultados, más crece también esa sensación. Por supuesto, todavía queda muchísimo camino por recorrer. El ciclismo tiene memoria, y también tiene una enorme capacidad para poner a prueba incluso a los corredores más talentosos. Por eso nadie debería apresurarse. Quedan montañas, quedan grandes vueltas, quedan desafíos enormes. Y precisamente ahí aparece el siguiente capítulo de esta historia: el Tour de Francia. Porque cada vez que se acerca el Tour, las preguntas aumentan. Y en el caso de Isaac Del Toro, las preguntas son cada vez más interesantes. ¿Qué papel tendrá dentro del UAE Team Emirates? ¿Cuánta libertad tendrá durante la carrera? ¿Podrá sorprender en las grandes montañas? ¿Será capaz de dar un paso más? Nadie lo sabe. Y quizá eso sea lo más emocionante, porque por primera vez en mucho tiempo, millones de mexicanos observarán el Tour de Francia con una ilusión distinta, no solo para admirar a las grandes estrellas, también para seguir a uno de los suyos, y eso ya representa un cambio enorme, porque hace unos años, la simple idea de ver a un mexicano formando parte de estas conversaciones parecía lejana. Hoy es una realidad, y lo más increíble de todo es que Isaac Del Toro tiene apenas 21 años. 21 años. Cuando la mayoría de los corredores todavía están intentando descubrir quiénes son dentro del pelotón, él ya está rompiendo récords históricos, ya está llamando la atención de expertos internacionales, ya está despertando expectativas alrededor de las carreras más importantes del planeta. Por eso Solaizon importa tanto, no únicamente por el minuto y 34 segundos, no únicamente por el récord, no únicamente por los titulares. Importa porque simboliza algo más grande. Simboliza un momento. El momento en que millones de mexicanos dejaron de preguntarse si algún día aparecería un corredor capaz de competir con los mejores, y empezaron a preguntarse algo completamente diferente. ¿Qué tan lejos puede llegar Isaac Del Toro? Y si somos honestos, nadie conoce la respuesta. Pero si algo ha demostrado durante los últimos meses, es que cada vez que parece existir un límite, encuentra la forma de superarlo. Por eso esta historia no termina en Solaizon, ni termina con un récord, ni termina con una victoria, porque lo más emocionante no es lo que ya ocurrió. Lo más emocionante es que probablemente estamos viendo apenas el comienzo. Y si eso es cierto, entonces el ciclismo mexicano podría estar entrando en una época que hace muy poco parecía imposible imaginar.